El sheik soltó una carcajada cruel mientras hablaba en árabe, burlándose de ella frente a los 400 invitados más poderosos del mundo. Tú, una simple criada pretendiendo estar aquí. La multitud estalló en risas. Amara apretó los puños bajo su uniforme púrpura, sintiendo cómo cada palabra se clavaba como una daga. Respiró profundo, los ojos húmedos, pero la mirada inquebrantable. El sheik continuó su discurso, confiado, sin saber que en los próximos 3 minutos su mundo se desmoronaría frente a todos, y nadie vería venir lo que estaba por suceder. El salón del Burj Al Arab brillaba bajo la luz dorada de los candelabros de cristal. Amara caminaba entre las mesas redondas, su uniforme púrpura, una mancha de color en medio del mar de smokines negros y vestidos de diseñador. Llevaba la bandeja con copas de champán, el rostro neutral como había aprendido en sus 2 años trabajando en el hotel más lujoso del mundo. Nadie la veía realmente. Para esa multitud de millonarios y políticos, ella era invisible. Aire. Decoración. El sheik Khalid al-Mansuri ocupaba el púlpito principal, su terno terracota impecable, su voz resonando en árabe mientras contaba historias sobre sus imperios de petróleo y construcción. Tenía 52 años, la sonrisa de alguien que nunca había escuchado un no en su vida. A su lado, esperando, estaba ella, Amara, de pie, callada. Los que nacen para servir, sirven, decía el sheik, riendo. Los que nacen para gobernar, gobiernan. Es la naturaleza del mundo. La multitud aplaudía. Algunos comensales se giraban para mirar a los camareros, como si validara su punto de vista. Amara sintió el peso de sus miradas como cuchillos. Pero lo que pasó después fue lo que cambió todo. El sheik cometió un error, pequeño, insignificante para él, pero devastador en su intención. Mientras continuaba su monólogo sobre la inferioridad natural de ciertos trabajadores, citó un proverbio árabe antiguo. Lo citó mal, completamente mal. Invirtió la moraleja. El proverbio hablaba precisamente sobre la arrogancia de los hombres que subestiman a otros, y el sheik lo había transformado en lo opuesto. Amara lo supo al instante. Ella, que hablaba 7 idiomas con fluidez. Ella, que había memorizado la literatura árabe clásica desde los 14 años. Ella, cuyo padre había sido profesor de filosofía oriental en la Universidad de El Cairo antes de perder todo. Ella sabía que ese hombre acababa de revelar su propia ignorancia frente a 400 testigos. El sheik continuó, totalmente inconsciente. ¿Escuchaste eso, Amara?, susurró Hassan, otro camarero pasando a su lado. Ese tipo es un imbécil. Hassan era amable. Había trabajado con ella desde el principio, ambos conscientes de que ese salón no era para gente como ellos. Pero Amara no respondió. Su mente estaba en otro lugar, calculando, pensando. ¿Debería quedarse callada? ¿Permitir que ese hombre perpetuara una mentira frente a la gente más influyente del Golfo? ¿Dejar que sus palabras distorsionadas se propagaran como verdad? ¿O el sheik levantó su copa de champán? Ahora permitidme proponer un brindis por la naturaleza inmutable de las jerarquías, anunció. Su acento era perfecto, su confianza absoluta. Por aquellos que nacen para brillar y por aquellos que simplemente existen. La multitud se levantó. Todos, 400 hombres y mujeres de poder, levantando sus copas. Amara veía sus caras, sus sonrisas cómodas. Veía a una mujer empresaria riéndose con su novio. Veía a un político importante asintiendo con complicidad. Veía cómo el veneno del prejuicio se esparcía en ese momento, destilado en cristal de champán. Entonces, algo cambió en ella. No fue ira, no fue venganza, fue algo más frío, más preciso, la claridad de alguien que ha estado esperando, observando, aprendiendo durante 2 años exactos.
La certeza de que ese momento, esa única intersección de arrogancia y oportunidad, no volvería a repetirse. Amara caminó lentamente hacia el púlpito. Su corazón latía como un metrónomo. Hassan la miró con sorpresa. Los otros camareros se detuvieron. El Sheikh al-Mansuri notó movimiento en su visión periférica, pero siguió hablando, gesticulando con la copa en la mano. Amara llegó al frente de la multitud. De repente, todos los ojos estaban en ella, cientos de miradas. El silencio fue instantáneo. El sheik se giró lentamente, su expresión pasando de la perplejidad a la irritación. ¿Sí? ¿Necesitas algo, muchacha?, preguntó con ese tono de quien se dirige a un objeto que ha aprendido a hablar. Ella respiró profundo, miró directo a sus ojos y entonces, con una voz clara, tranquila, perfectamente modulada en árabe clásico, con la pronunciación de alguien educado en las mejores universidades, comenzó a hablar. Los primeros invitados que entendieron árabe levantaron sus cejas. Luego, sus cabezas giraron hacia el sheik. Luego, hacia ella. El teléfono celular de alguien comenzó a grabar automáticamente. El silencio en el salón era tan profundo que parecía que el mismo aire contenía la respiración. El sheik palideció. Su copa de champagne temblaba en su mano. «¿Quién eres tú?», susurró. «El proverbio que acaba de citar», comenzó Amara, su voz clara en árabe clásico, «viene de la sabiduría del siglo XI, pero lo citó invertido. Sheikh al-Mansuri, completamente invertido». Los invitados se miraron entre sí. Algunos sacaron sus teléfonos. El sheik intentó interrumpir, pero ella continuó, su tono respetuoso, pero firme. El original dice: «El hombre que juzga a otros por su posición olvida que toda posición es temporal, pero la sabiduría es eterna». Usted la transformó en lo opuesto. Quizás fue un error de memoria, o quizás fue intencional. El silencio era ensordecedor. El sheik se puso rojo. «¿Quién te crees que eres para corregirme?», preguntó, su voz elevándose. «¿Una camarera? ¿Una sirvienta que apenas sabe limpiar?». Las palabras fueron diseñadas para herir, para humillar, para establecer jerarquía. Amara no parpadeó. Alguien que ha dedicado 18 años de su vida a estudiar la lengua árabe clásica, respondió. Alguien cuya tesis de doctorado fue precisamente sobre los proverbios del siglo XI y sus malinterpretaciones en la literatura moderna. La multitud literalmente se movió. Algunos se levantaron de sus asientos. Una mujer en primera fila grababa todo en su teléfono. El sheik abrió la boca, luego la cerró. No sabía qué decir. Además, continuó Amara, el proverbio original está en el manuscrito de Al-Ghazali, conservado en la Biblioteca Bodleiana de Oxford. Está documentado, está verificado. Cuando usted lo cita mal frente a gente que no habla árabe clásico, está difundiendo desinformación histórica. Es irónico, considerando que acababa de hablar sobre la naturaleza inmutable de las jerarquías, basada en una supuesta verdad antigua que no existe. El sheik intentó reír, como si fuera una broma. Nadie rió con él. La risa murió en su garganta como un animal atrapado. «¿De dónde vienes?», preguntó un invitado, un magnate de tecnología de Singapur. «¿Cuál es tu nombre completo?». «Amara El Sayed Musa», respondió ella. «De El Cairo, educada en la Universidad Americana de El Cairo, luego en Oxford, donde completé mi doctorado bajo la supervisión del profesor James Mitchell, quien muchos de ustedes aquí conocen personalmente». Una mujer en el lado derecho del salón levantó la mano lentamente. Era Margaret Chen, una de las coleccionistas de arte antiguo árabe más famosas del mundo. La había visto en documentales sobre manuscritos preservados. «Eres la hija de Khalil el-Sayed», dijo Margaret, no como pregunta sino como afirmación. «El profesor que escribió Reinterpretaciones de la sabiduría antigua en el contexto moderno». «Sí», respondió Amara, su voz quebrándose ligeramente.
Era mi padre. Y de repente todo cambió. Porque ahora ya no era una camarera. Era la hija de un hombre respetado. Era una académica. Era alguien cuyas palabras tenían peso, autoridad, verdad. El sheik percibió el cambio de energía en la sala. Vio cómo los invitados se giraban en sus asientos, cómo sus expresiones pasaban de la diversión a la seriedad. Supo, en ese momento, que había cometido un error colosal, pero estaba demasiado comprometido para detenerse ahora. Bueno, pues si eres tan experta, dijo, su tono ahora peligroso, entonces deberías entender que el servicio es honorable en cualquier forma. ¿No es cierto? Porque aquí estás, sirviendo champaña. La intención era clara. Incluso si era educada, seguía siendo una servidora, seguía siendo inferior. Amara lo miró durante un largo momento, y algo en su expresión cambió. No era ira, era resolución. Tiene razón, dijo ella suavemente. El servicio es honorable. Yo servía champán para poder estudiar. Trabajaba aquí mientras completaba mi doctorado porque necesitaba dinero. Mi padre perdió todo cuando fue acusado falsamente de un delito que no cometió. Pasó 3 años en la cárcel. Cuando fue exonerado tenía 62 años. Sus colegas nunca le perdonaron lo que él no había hecho. Así que yo trabajé, yo limpié, yo serví. Y pasé mis noches estudiando para honrar su nombre y su memoria. Su voz no tembló ni una sola vez. Ahora, Sheikh al-Mansuri, permítame hacerle una pregunta, continuó Amara. ¿Cuántos años de su vida ha dedicado a estudiar la sabiduría de sus antepasados? ¿Cuántas noches ha pasado leyendo manuscritos antiguos? ¿Cuántos idiomas ha aprendido para acceder a las fuentes originales? El sheik no respondió. Porque yo puedo responder eso por usted, dijo Amara. 0. Ha hecho 0 de esas cosas. Ha hablado sobre jerarquía natural, basada en una cita que ni siquiera conoce completamente. Ha humillado a una persona que dedica su vida a preservar y honrar la verdadera sabiduría de nuestra cultura. Y lo ha hecho frente a 400 testigos. El salón estaba completamente silencioso, ni un sonido, ni un respiro. Así que sí, concluyó Amara, yo sirvo. Sirvo porque honra a mi padre. Sirvo porque la dignidad no viene de tu posición, sino de cómo tratas a otros. Y si eso te hace mi inferior, Sheikh, entonces tal vez deberías reflexionar sobre por qué una camarera entiende mejor que tú la sabiduría antigua que afirmas defender. Y con eso, se giró y caminó de regreso hacia el fondo del salón. Cada paso fue perfección. Cada movimiento fue gracia. La multitud la observaba como si estuviera viendo a una reina, no a una servidora. El sheik se quedó de pie en el púlpito. Su terno terracota de repente parecía el uniforme de un mentiroso. Su autoridad se había evaporado, su poder reducido a cenizas. Lo que sucedió en los siguientes 10 minutos fue extraordinario. El evento siguió formalmente, pero la atmósfera había cambiado de manera irreversible. Invitados se levantaban de sus asientos para preguntarle a Amara sobre su trabajo. Margaret Chen, la coleccionista, la llevó a una esquina privada del salón y le pidió que consultara en un proyecto de manuscritos antiguos que estaba restaurando. Un editor de una importante editorial británica solicitó que escribiera un libro sobre las reinterpretaciones modernas de proverbios clásicos. Profesores de la Universidad de Cambridge la miraban como si acabara de descubrirse un tesoro. El sheik, entre tanto, permanecía en el púlpito, solo, abandonado. Su jefe de protocolo le susurraba algo, pero él no escuchaba. Su vista estaba fija en Amara, en cómo los hombres y mujeres más poderosos del mundo se inclinaban para hablar con ella, cómo reían con su humor, cómo tomaban notas de sus palabras. Hassan, el camarero que había sido amable con ella, se acercó a Amara con una bandeja de camarones. Sus ojos brillaban de admiración.
Eso fue lo más increíble que he visto en mi vida, susurró. ¿Cómo sabías que dirías exactamente eso? No sabía, respondió Amara honestamente. Simplemente salió. Cuando vives en silencio durante tanto tiempo, cuando finalmente hablas, las palabras vienen con toda la fuerza de años de contención. Pero había algo más, algo que Hassan no sabía, algo que Amara tampoco sabía completamente hasta ese momento. Su padre había muerto un año atrás, exactamente un año. Mañana sería la fecha de su aniversario de muerte. Ella había estado trabajando en este hotel, sirviendo a gente como el sheik, precisamente porque no tenía a dónde más ir. No tenía familia, no tenía apoyo, tenía solo su mente, su educación y la promesa que le había hecho a su padre en su lecho de muerte. Recuerda quién eres, siempre, no importa dónde estés. Y hoy, finalmente, ella lo había hecho, había recordado. Margaret Chen se acercó a Amara nuevamente, esta vez con una tarjeta de negocios de color crema. «Quiero que trabajes conmigo», dijo simplemente. «Mi equipo está analizando 32 manuscritos que necesitan autenticación y contextualización histórica. Tienes exactamente la combinación de habilidades que necesito. Te ofrezco un salario de $200,000 anuales, beneficios completos y libertad académica absoluta para publicar tus hallazgos». Amara sintió que el mundo se detenía. «¿Ahora mismo?», preguntó, apenas creyendo lo que escuchaba. «Ahora mismo», confirmó Margaret. «¿Tienes algo que te retenga aquí?». Amara miró alrededor del salón, miró a los camareros, miró al sheik, quien estaba siendo escortado discretamente hacia una salida lateral por su equipo de seguridad, su rostro oscuro de humillación. Miró a Hassan, quien le sonreía con una expresión que decía: «Vete, sé libre». «No», respondió Amara, «no hay nada que me retenga aquí». Lo que sucedió después fue aún más importante que el momento del confronto. Porque mientras Amara y Margaret hablaban sobre los detalles del proyecto, mientras otros invitados se acercaban para ofrecerle oportunidades y conexiones, mientras su vida se transformaba en tiempo real, ella notó algo. El sheik había intentado silenciosamente salir del salón, pero su camino fue interceptado por el presidente de una importante universidad internacional. El presidente lo cuestionaba sobre las afirmaciones que había hecho durante su discurso. Había invitados que grababan todo en sus teléfonos. Dentro de horas, el video de Amara corrigiendo el proverbio estaría circulando en redes sociales. Dentro de días sería viral. Pero lo más importante fue esto. Mientras el sheik intentaba explicarse, mientras su credibilidad se desmoronaba, Amara no sintió victoria. Sintió compasión, porque había visto el momento exacto en el que él comprendió que había subestimado a alguien, que había cometido un error fundamentalmente humano: juzgar por la apariencia, por la posición, por el uniforme. «¿Estás bien?», preguntó Margaret, notando que Amara estaba observando al sheik. «Sí», respondió Amara. «Solo estoy pensando en mi padre. Creo que le hubiera gustado este momento». «¿Qué hubiera dicho?», preguntó Margaret. Amara sonrió ligeramente. «Hubiera dicho exactamente lo que yo dije, que la verdadera jerarquía nunca está en la posición, sino en la integridad». Margaret asintió lentamente, como si estuviera memorizando esas palabras. Lo que ninguno de ellos sabía era que en ese salón, en ese momento, estaban presentes 3 periodistas de importantes publicaciones mundiales. Uno de ellos ya estaba redactando una historia sobre la camarera que avergonzó a un magnate árabe en un salón de lujo. Otro estaba investigando quién era realmente Amara El-Sayed. El tercero estaba en el teléfono con su editor en Nueva York, describiendo lo que acababa de presenciar.
Dentro de 24 horas, Amara sería noticia en 5 continentes. Dentro de una semana, tendría ofertas de trabajo de las principales universidades del mundo. Dentro de un mes, su historia sería un símbolo de resistencia y dignidad en las redes sociales. Pero en ese momento, mientras Hassan le traía una copa de champán para celebrar, mientras Margaret continuaba hablando sobre los detalles de su nuevo trabajo, Amara simplemente respiró, profundo, y en su mente, en ese espacio sagrado donde guardaba los recuerdos de su padre, ella susurró: «Lo hicimos, papá, finalmente lo hicimos». La noche después del evento fue diferente. Amara estaba en su pequeño apartamento en Dubái, un lugar de 200 pies cuadrados que había sido su hogar durante 2 años. Las paredes eran blancas, sus posesiones mínimas, pero sobre su escritorio estaba el único objeto que había preservado: el cuaderno de su padre, desgastado, lleno de notas, con márgenes abarrotados de pensamientos y observaciones en árabe, inglés y francés. Abrió su computadora portátil y comenzó a buscar su nombre en redes sociales. El video ya había sido visto por más de 3 millones de personas. En Twitter, Osalá Amarara corrige al Sheikh era trending topic. En TikTok, fragmentos de su discurso estaban siendo compartidos con subtítulos en 30 idiomas diferentes. En Reddit, personas debatían sobre la moralidad de su confrontación. Algunos defendiéndola apasionadamente, otros argumentando que debería haber sido más respetuosa. Pero la noticia más importante vino de un correo electrónico de Margaret Chen. Había adjuntado un artículo que se publicaría en el New York Times al día siguiente. El título era «Educada pero ignorada. La historia de la doctora Amara El Sayed, que cambió el destino de una magnate con 30 segundos de verdad». Amara leyó el artículo con los ojos llenos de lágrimas. Hablaba de su padre, de su injusticia, de cómo ella había trabajado como camarera para poder completar su doctorado, de cómo había permanecido silenciosa durante 2 años, observando, escuchando, aprendiendo, de cómo, en un momento de valentía, había elegido hablar la verdad. Pero también hablaba del Sheikh, y aquí es donde la historia se tornaba más compleja, porque resultó que el Sheikh Khalid al-Mansuri no era solo un hombre arrogante, era un hombre construido enteramente sobre una fundación de mentiras. El artículo revelaba que sus negocios habían sido financiados inicialmente por su padre, un verdadero erudito, que él nunca había completado ni siquiera la secundaria, que había pasado su vida entera fingiendo una sofisticación que nunca poseyó. Y cuando Amara lo corrigió públicamente sobre el proverbio, había expuesto la grieta fundamental en su existencia. Pero lo más interesante vino de una nota personal que Margaret había incluido al final del artículo. El Sheikh Khalid al-Mansuri solicitó hablar contigo. Quiere disculparse. Amara se quedó mirando esa frase durante un tiempo muy largo. Quería ella escuchar sus disculpas. Le importaba. Durante días, ella lo consideró. Habló con Hassan sobre ello. Habló consigo misma sobre ello. Hasta que finalmente, una semana después, decidió responder. Solicitó una reunión privada con el Sheikh. Un café neutro. Ningún público. Cuando ella entró al pequeño café en el centro de Dubái, encontró al Sheikh sentado en una mesa de esquina, completamente solo. No había guardaespaldas, no había protocolo. Solo un hombre de 52 años que parecía haber envejecido 5 años en 7 días. «Doctora El Sayed», dijo él levantándose. Su voz era diferente, quieta, humilde. Ella se sentó. «Vine porque necesitaba entender por qué», comenzó Amara. «¿Por qué humillaste a alguien que simplemente estaba haciendo su trabajo? ¿Qué te llevó a eso?» El Sheikh respiró profundamente. «Miedo», respondió simplemente. «Toda mi vida he vivido con miedo.
miedo de que alguien descubriera la verdad sobre quién soy realmente. Así que construí una fortaleza de certeza, de autoridad, de poder, y cada vez que veía a alguien como tú, alguien claramente inteligente en una posición baja, sentía que esa fortaleza se tambaleaba, porque representabas algo que yo nunca fui, alguien que eligió su posición en lugar de ser atrapado en ella. ¿Qué quieres ahora?, preguntó Amara. Quiero disculparme realmente, no porque te haya avergonzado públicamente, sino porque usé mi poder para intentar mantenerme a ti en tu lugar. Y eso fue vil. Amara estudió su rostro. ¿Era sincero? No estaba segura. Pero lo que sí sabía era esto. Ella ya no necesitaba su validación. Ya no necesitaba su respeto. Su propia integridad era suficiente. Te digo esto, comenzó ella, su voz calma y clara. No porque te lo merezca, sino porque es la verdad. Mi padre fue acusado falsamente. La misma injusticia que tú has experimentado, basada en poder y prejuicio. Cuando mi padre fue exonerado, la mayoría de las personas en su comunidad nunca lo miraron de la misma manera. Él pasó sus últimos años tratando de reconstruir una vida que había sido destrozada por mentiras. Así que cuando me viste sirviendo champán, lo que realmente viste fue la encarnación de tu propio miedo. Porque yo era la prueba viviente de que las jerarquías que habías construido eran ilusiones. El sheik escuchaba, sus ojos llenos de algo que parecía ser auténtico dolor. ¿Puedes perdonarme?, preguntó. Amara se levantó. No es mi perdón lo que necesitas, respondió. Es el tuyo propio. Vuelve a la universidad. Aprende lo que afirmas saber. Construye tu vida sobre verdades en lugar de mentiras. Eso es el único perdón que existe. Y con eso ella se fue. No se giró atrás, no miró hacia atrás. Simplemente caminó hacia la puerta, hacia su nueva vida, hacia el futuro que se desplegaba frente a ella. El sheik se quedó solo en el café, con sus pensamientos y su verdad finalmente expuesta. Los meses que siguieron fueron transformadores. Amara comenzó a trabajar con Margaret Chen en la preservación y autenticación de manuscritos antiguos. Su oficina estaba en una torre de vidrio en Hong Kong, con vistas al puerto. Tenía un equipo de 5 investigadores bajo su supervisión. Publicó 3 artículos académicos que fueron citados inmediatamente en los principales journals de su campo. Fue invitada a dar conferencias en Oxford, Cambridge, la Sorbona y Stanford. Pero lo más importante fue algo que nadie esperaría. Ella comenzó a utilizar su plataforma pública para hablar sobre el verdadero significado de la dignidad. 6 meses después del incidente en el hotel, Amara fue invitada a dar una conferencia en las Naciones Unidas. El tema, invisibilidad elegida y poder silencioso en las sociedades contemporáneas. Mientras ella caminaba hacia el podio, pasó por un monitor de televisión que mostraba la noticia del día. El sheik Khalid al-Mansuri había ingresado a la Universidad de Beirut como estudiante regular. A los 53 años había decidido completar su educación formalmente. Estaba tomando clases de historia árabe, filosofía y lingüística. Amara sonrió. En su conferencia, ella no habló sobre el sheik, ni siquiera mencionó el incidente. Habló sobre su padre. Habló sobre cómo su padre había enseñado a sus estudiantes durante 30 años que la verdadera nobleza no tiene nada que ver con la posición social. Habló sobre cómo ella había aprendido a permanecer callada, no por vergüenza, sino por elección. Habló sobre cómo la invisibilidad puede ser una arma estratégica cuando se entiende correctamente. Cuando decides servir, dijo ella a la multitud, decides algo radical. Decides que tu valor interno no depende de cómo otros te perciben. Mi padre lo comprendió.
cuando fue acusado falsamente, cuando fue encarcelado, cuando fue exonerado, pero aún así rechazado por su comunidad. Él no permitió que eso definiese quién era. Continuó estudiando, continuó enseñando a quien quiera que lo escuchara. Continuó siendo el mismo, en silencio, sin necesidad de validación. La sala estaba completamente silenciosa. 3000 personas, completamente en silencio. La verdadera revolución no es ruidosa, continuó Amara. Es silenciosa. Es el acto de una persona que mantiene su integridad cuando todo y todos a su alrededor intentan robársela. Es elegir aprender cuando otros esperan que sufras. Es elegir perdonar cuando otros esperan que busques venganza. Es servir con dignidad cuando otros esperan que busques estatus. Cuando terminó su discurso, la multitud se levantó. No hubo aplauso inmediato, solo de pie, una salutación silenciosa a lo que ella había comunicado. Después de la conferencia, mientras Amara se retiraba a la sala de espera, recibió un mensaje de texto de Margaret. Tienes 3 ofertas para escribir un libro. Una de Oxford University Press, una de Penguin Random House y una de una editorial árabe que quiere que sea el primer libro de una nueva colección sobre pensadores árabes contemporáneos. La editorial árabe ha ofrecido crear una beca en nombre de tu padre. Amara leyó el mensaje 3 veces. Una beca en nombre de su padre. Cada año, jóvenes estudiantes árabes brillantes, pero desfavorecidos, recibirían educación becada. Su padre viviría a través de ellos. Ella respondió a Margaret con un solo emoji, una paloma, símbolo de paz, de perdón, de libertad. Esa noche, en su hotel en Nueva York, Amara abrió el cuaderno de su padre nuevamente. Pasó las páginas hasta encontrar una nota escrita el día en que fue encarcelado. Su letra era temblorosa, pero sus palabras eran claras. Si me sucede lo peor, quiero que recuerdes esto. Tu poder no viene de los que tienen poder sobre ti. Viene de tu capacidad para mantener la verdad viva, sin importar cuántos lo nieguen. Sé la guía silenciosa. Sé la luz que otros no pueden apagar. Sé libre. Amara cerró el cuaderno. Lloró, no de tristeza, sino de reconocimiento, porque finalmente comprendía. Su padre nunca había estado realmente en la cárcel. Su espíritu siempre había sido libre. Y ella, al elegir la dignidad sobre la venganza, había honrado esa libertad de manera que ningún acto público podría. Pero la historia no terminaba en gloria y reconocimiento académico, porque 6 meses después de su conferencia en las Naciones Unidas, algo inesperado sucedió. El Sheikh Khalid al-Mansuri envió una invitación personal, no a través de intermediarios, no a través de Margaret, directamente a Amara. La invitación era para que asistiera a su presentación final de su primer año en la Universidad de Beirut. Había completado todos sus exámenes. Su proyecto final era una investigación sobre los proverbios mal citados en la cultura árabe moderna y sus consecuencias sociales. Amara reflexionó sobre si asistir. Habían pasado meses. Su vida había avanzado. Ella estaba escribiendo su segundo libro. Estaba supervisando un equipo de investigadores en 5 países. Estaba siendo considerada para un puesto en la Junta Directiva de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación. Necesitaba ella ver al Sheikh presentar su proyecto. Necesitaba ese cierre. Pero algo en la invitación le resonó. El Sheikh había escrito una nota personal al dorso. Doctora El Sayed, he dedicado este año a intentar entender verdaderamente quién soy. Su confrontación en el hotel no fue una humillación, fue una liberación. Le pido que asista, no para validar mi trabajo, sino para que vea que es posible cambiar, incluso para alguien como yo. Amara decidió asistir. La Universidad de Beirut estaba repleta el día de la presentación.
Aparentemente, la historia del sheik que regresaba a la educación como estudiante regular había capturado la imaginación del público. Medios de comunicación estaban presentes. Amigos de Amara estaban presentes. Margaret había viajado desde Hong Kong. El sheik presentó su investigación con humildad. Habló sobre cómo había malinterpretado intencionalmente un proverbio clásico, porque le permitía perpetuar una jerarquía que le beneficiaba. Habló sobre cómo esa mentira había erosionado su espíritu sin que él lo supiera. Habló sobre el momento en que fue corregido por alguien que él había considerado inferior y cómo ese momento le había obligado a reexaminar todo lo que creía sobre sí mismo. Y luego miró directamente a Amara. «Hay alguien aquí que ha hecho posible este cambio», dijo. «No porque me haya perdonado, no porque me haya salvado, sino porque tuvo el coraje de decir la verdad cuando fue más fácil permanecer en silencio. Doctora Amara El Sayed, este proyecto es tanto tuyo como mío». Amara no se levantó, no aplaudió, simplemente asintió. Un gesto pequeño de reconocimiento. Después de la presentación, mientras el auditorio se disolvía en conversaciones, el sheik se acercó a Amara. «¿Puedo preguntarte algo?», dijo él. «Por supuesto», respondió ella. «¿Cuándo decidiste que valía la pena perdonarme?». Amara reflexionó sobre la pregunta. «Nunca», respondió honestamente. «Nunca decidí perdonarte, porque el perdón implica que alguien necesita reconciliación conmigo. Lo que sucedió fue que decidí que tu transformación era tu responsabilidad, no la mía, y decidí vivir mi vida de todas formas, sin esperar que cambiara, sin necesitar que validara mis decisiones». «¿Y ahora?», preguntó el sheik. «Ahora», dijo Amara, «respeto lo que has hecho, pero eso es diferente al perdón. Eso es simplemente reconocer que una persona decidió ser mejor. Eso es suficiente». El sheik asintió lentamente. «He establecido una fundación», dijo entonces, «para estudiantes que trabajan mientras estudian, para personas que fueron invisibles como tú. Está en memoria de tu padre. Con su permiso, los fondos iniciales son $5 millones. Amara sintió que algo se rompía en su pecho, no de dolor, de algo más profundo, de la sensación de que el universo mismo estaba correctando sus propias injusticias. «¿Por qué?», preguntó. «Porque él merece ser recordado», respondió el sheik. «No como un hombre que fue injustamente encarcelado, sino como un hombre cuya integridad fue tan fuerte que inspiró a su hija a cambiar el mundo. Quiero ser parte de esa herencia». Y por primera vez desde que se habían conocido en el hotel, Amara vio al sheik verdaderamente. No como su antagonista, no como su víctima, simplemente como un hombre que había decidido ser mejor. Y ese acto, ese simple acto de decisión, era la verdadera victoria. La fundación que el sheik estableció se convirtió, contra todos los pronósticos, en una de las iniciativas de becas más importantes de Oriente Medio. En el primer año, 37 estudiantes recibieron becas completas. En el segundo año, 92. Para el quinto año, más de 500 estudiantes de 9 países estaban siendo financiados. Pero Amara no se enfocó en la fundación. Se enfocó en lo que siempre había hecho: el trabajo silencioso, la investigación, el aprendizaje, la enseñanza. Fue nombrada directora de estudios de manuscritos antiguos en la Universidad de Oxford. Se mudó a Londres, compró una casa de piedra caliza con vista a los jardines universitarios. Finalmente, después de 18 años, podía respirar. Pero la historia que comenzó en el hotel de Dubái no había terminado realmente. Solo se había transformado. 5 años después del incidente, Amara fue invitada a regresar al salón de banquetes del Burj Al Arab. Esta vez no como camarera,
esta vez como conferencista principal de un simposio internacional sobre verdad, poder y legitimidad en la sociedad contemporánea. Cuando entró al salón, lo reconoció inmediatamente. Los mismos candelabros, las mismas mesas redondas, el mismo púlpito, pero todo parecía diferente ahora. Más pequeño, menos intimidante. Hassan estaba allí. Todavía trabajaba en el hotel, pero ahora era el jefe de camareros. Sus ojos brillaban cuando vio a Amara. «Doctora», dijo, con una inclinación de cabeza respetuosa. «¿Te ves bien?» «Tú también, Hassan», respondió ella. «¿Todavía te gusta trabajar aquí?» «Me encanta», dijo él, «pero cambié mi perspectiva. Ahora veo cada interacción como una oportunidad para entender a las personas, porque nunca sabes. Podrías estar sirviendo a alguien que está trabajando en cambiar el mundo». Amara sonrió. Eso era exactamente lo que su padre le había enseñado, que cada persona tenía una historia, que la invisibilidad no significaba insignificancia. Durante el simposio, Amara no habló sobre su propia historia. Habló sobre las historias de otros. Habló sobre trabajadores migrantes. Habló sobre mujeres en campos dominados por hombres. Habló sobre académicos brillantes que habían nacido en la pobreza. Habló sobre la dignidad de las personas que el mundo elige no ver. Cuando terminó su conferencia, la multitud se levantó nuevamente. Pero esta vez, ella vio algo diferente. Vio rostros mojados de lágrimas. Vio personas que reconocían sus propias luchas en sus palabras. Después del evento, una joven se acercó a ella. Tendría unos 25 años, con un uniforme de camarera. «Doctora El Sayed», dijo nerviosamente, «soy de Siria. Llegué aquí hace 2 años. No tengo familia, no tengo dinero para estudiar, pero después de escucharte hablar, sé que hay un camino». Amara tomó la mano de la joven. «¿Cuál es tu nombre?», preguntó. «Laila», respondió. «Laila, quiero que hagas algo por mí», dijo Amara. «Quiero que solicites una beca de la Fundación Al-Mansuri. Dile al director que te envío yo. Y Laila, cuando consigas tu título, quiero que trabajes con mi equipo en Oxford. ¿Puedes hacer eso?» «¿De verdad?», susurró Laila, incrédula. «De verdad», confirmó Amara. Y así fue como se multiplicó, porque cuando una persona ve su propio potencial reflejado en otra, cuando entiende que la invisibilidad no es un destino, sino una elección, el cambio se vuelve inevitable. Laila se convirtió en investigadora. Después de ella vinieron otros, y después de ellos, otros más. A lo largo de los años, Amara reclutó a 35 trabajadores, estudiantes a tiempo parcial, personas que el mundo había considerado como demasiado pobres, demasiado marginadas, demasiado ordinarias para tener éxito. Todos ellos terminaron sus educaciones. Todos ellos publicaron investigaciones. Todos ellos se convirtieron en académicos. Y en sus biografías, todos ellos mencionaban el mismo nombre: Amara El Sayed, la mujer que les enseñó que la verdadera revolución no es ruidosa. 10 años después del incidente en el hotel, una película fue lanzada. No era una película sobre Amara específicamente, era una película sobre su padre, sobre su injusticia, sobre cómo su integridad había sido tan poderosa que incluso en la cárcel, incluso en el exilio social, había germinado en su hija. El Sheikh Khalid Al-Mansuri asistió al estreno. Se sentó en la fila de atrás, sin ser visto. Cuando la película mostró el momento de la confrontación en el hotel, cuando vio su propia arrogancia proyectada en la pantalla de un cine, lloró silenciosamente. No era de vergüenza, era de gratitud, porque había visto claramente en ese momento lo que Amara le había ofrecido sin que él lo supiera: la oportunidad de elegir ser diferente. Después de la película, mientras los créditos rodaban, Amara se sentó en su asiento. Tenía 38 años ahora.
Su cabello tenía algunas canas. Sus ojos llevaban la sabiduría de alguien que había vivido con propósito. Margaret Chen estaba a su lado. ¿Qué piensas?, preguntó Margaret. Creo que finalmente entiendo lo que mi padre intentaba enseñarme, respondió Amara. No se trataba de ser visto, se trataba de ver, de realmente ver a las personas, de reconocer su dignidad incluso cuando el mundo las hace invisibles. Después del cine, mientras Amara y Margaret caminaban por las calles de Londres, el sheik las alcanzó. «Doctora El Sayed», dijo, acercándose respetuosamente, «quería que supieras que hoy completé mi doctorado en historia árabe. Fue un viaje de 10 años, pero lo hice». Amara sonrió genuinamente. «Felicidades», dijo. «Tu padre estaría orgulloso». «No», respondió el sheik tranquilamente. «Tu padre estaría orgulloso, porque él es quien te enseñó a ver el potencial en las personas. Y tú me viste cuando yo no podía verme a mí mismo». Luego, de su chaqueta, sacó un libro. Era su tesis de doctorado. Lo entregó a Amara. «Quería que fueras la primera en leerla», dijo, «porque sin ti no existiría». Amara tomó el libro. En la portada vio el título, La verdad callada, cómo la integridad invisible transforma sociedades. Y la dedicatoria decía simplemente, «Para Amara y su padre, quienes me enseñaron que el poder verdadero nunca grita». Esa noche, en su oficina en Oxford, Amara abrió el cuaderno de su padre por última vez. Después de todos estos años, después de todo lo que había sucedido, después de todo lo que había cambiado, decidió que era momento de cerrarlo, de preservarlo, de honrarlo de una manera diferente. Escribió una última nota en las páginas finales con la misma tinta negra que su padre había usado. «Papá, lo hice. Viví la vida que querías que viviera. No gocé del poder que otros ofrecían. Busqué la verdad en cambio, y descubrí que cuando una persona vive con integridad absoluta, el mundo no tiene otra opción que cambiar. Te extraño cada día, pero siento tu presencia en cada decisión que tomo. Descansa en paz. Tu hija, Amara». Cerró el cuaderno, lo colocó cuidadosamente en una caja de cristal, la colocó en su oficina, donde todos pudieran verla, no como un trofeo, sino como un testimonio silencioso de que el verdadero poder nunca viene de gritar, sino de ser escuchado. Pero como sucede en la vida, la transformación de Amara no fue el final de la historia, fue el comienzo de algo más grande. Cuando Amara tenía 42 años, recibió una llamada de la oficina del secretario general de las Naciones Unidas. Querían que formara parte de una comisión internacional sobre educación y justicia social. El rol era no solo asesor académico, sino mediador. Alguien que pudiera ayudar a resolver conflictos entre naciones sobre acceso a la educación. Amara aceptó. En su primer proyecto, fue enviada a un país donde había profundas divisiones sociales. El gobierno creía que solo las élites merecían educación de calidad. Los ciudadanos comunes estaban siendo excluidos sistemáticamente. El Ministerio de Educación del país la invitó a una conferencia para explicar por qué su ideología era incorrecta. Era una trampa, obviamente. Una forma de humillarla públicamente. Pero Amara no vino a debatir ideología, vino a contar historias. Ella habló sobre su padre, sobre trabajar como camarera, sobre cómo el poder verdadero nunca viene de negar educación a otros, sino de reconocer el potencial en todos. Habló sobre el sheik, sobre cómo incluso alguien que había pasado su vida entera perpetuando desigualdad podía cambiar cuando era confrontado con la verdad. Pero lo más importante fue esto: ella no acusó, no juzgó, simplemente contó la verdad. Y la verdad fue suficiente. Dentro de 6 meses, el país había implementado reformas educativas significativas. Dentro de un año,
Miles de estudiantes de familias pobres estaban recibiendo educación de calidad. Dentro de 3 años, el país tenía uno de los sistemas educativos más equitativos de su región. Esta fue la verdadera victoria. No de Amara personalmente, sino del hecho de que cuando una persona vive con integridad absoluta, el mundo alrededor de ella no tiene otra opción que cambiar también. Amara viajó a 32 países en los siguientes 5 años. En cada uno implementó programas similares. En cada uno insistió en que la educación no era un privilegio, sino un derecho fundamental. Pero ella nunca permitió que esto la definiera, nunca permitió que su obra pública se convirtiera en su identidad. Continuó escribiendo, continuó investigando, continuó siendo la mujer silenciosa que su padre le había enseñado a ser. A los 47 años fue nominada para el Premio Nobel de la Paz. Cuando se anunció su nombre, el mundo se sorprendió, porque muchas personas aún no sabían quién era ella. Conocían su obra, conocían sus ideas, pero no necesariamente su historia. El comité del Premio Nobel la describió así: una académica y defensora de la justicia social que ha dedicado su vida a demostrar que la verdadera revolución viene de la integridad personal, no de la confrontación pública. Cuando Amara fue a Estocolmo para recibir el premio, pensó en su padre. Pensó en las noches que había pasado estudiando en su pequeño apartamento en Dubái mientras servía champán a hombres poderosos. Pensó en el momento en el que decidió hablar la verdad, no porque quisiera ganar, sino porque no podía permitir que la mentira continuara. En su discurso de aceptación, no habló sobre sus logros. Habló sobre la responsabilidad que sentía y sobre cómo creía que el verdadero cambio nunca vendría de una sola persona, sino de millones de personas ordinarias que decidían vivir con integridad. Mi padre no ganó un premio Nobel, dijo, su voz clara en el silencio absoluto del auditorio. Pero cambió el mundo de todos modos, porque demostró que cuando vives la verdad, incluso en el silencio, incluso en la invisibilidad, esa verdad tiene poder. Este premio no es mío, es suyo. Es de todos los hombres y mujeres que han elegido ser dignos incluso cuando el mundo los hizo sentir menos. Cuando terminó de hablar, el salón se levantó. 3000 personas, completamente de pie. Pero Amara no vio sus caras. Vio la cara de su padre. Vio el rostro de Hassan. Vio el rostro del sheik, quien estaba en el auditorio, llorando. Y en ese momento, finalmente, completamente, ella entendió. No había sido necesario humillar al sheik. No había sido necesario buscar venganza. Había sido necesario vivir de tal manera que la verdad fuera inevitable. Y cuando la verdad es inevitable, la injusticia no tiene a dónde ir, excepto hacia su propia extinción. Los años que siguieron al premio Nobel fueron diferentes. Amara era ahora una figura internacional. Universidades la invitaban a hablar. Gobiernos la consultaban. Organizaciones sin fines de lucro querían trabajar con ella. Pero ella mantuvo su vida simple. Continuó viviendo en su casa de piedra caliza en Oxford. Continuó investigando. Continuó escribiendo. Continuó siendo, en muchos sentidos, invisible. Lo que cambió fue su capacidad para escalar su impacto. Con los fondos que recibió después del Nobel, estableció su propia fundación. La llamó simplemente la Fundación Khalil, en honor a su padre. El objetivo de la fundación era identificar personas brillantes pero invisibles en todo el mundo y proporcionarles acceso a educación de calidad. No solo becas, mentoreo, conexiones, apoyo integral. En el primer año, la fundación apoyó a 238 estudiantes. En el quinto año, apoyaba a más de 1800. Pero lo más importante fue esto.
Amara insistió en que cada estudiante que era apoyado por la fundación se convirtiera eventualmente en un mentor para otros. Era un ciclo, una cadena de compasión que se multiplicaba exponencialmente. El Sheikh Khalid al-Mansuri, ahora un académico reconocido, se convirtió en el director de Relaciones Públicas de la fundación. Pasaba su tiempo viajando por universidades, identificando estudiantes que eran brillantes, pero estaban siendo pasados por alto, reclutándolos, convenciéndolos de que merecían más. Era su forma de redención, y Amara permitió que lo hiciera, no porque le debiera perdón, sino porque su genuina transformación servía a un propósito mayor. A los 53 años, Amara fue invitada a dirigir un nuevo Instituto Internacional de Investigación y Educación. Estaría basado en Dubái, de todas las ciudades, el mismo lugar donde había comenzado su transformación. Cuando llegó al Burj Al Arab para el evento de inauguración, fue la primera vez en 15 años que regresaba. El salón de banquetes estaba decorado exactamente como lo recordaba. Los mismos candelabros, las mismas mesas. Pero esta vez, ella era la invitada de honor, no la camarera. Hassan estaba allí, ahora completamente jubilado, pero presente para este momento especial. Cuando vio a Amara, simplemente sonrió. No fue un gesto de reverencia, fue un gesto de igualdad, de dos personas que habían compartido algo extraordinario. ¿Recuerdas la noche en que lo hiciste?, preguntó Hassan. Cada día, respondió Amara honestamente. Yo también, dijo Hassan. Fue el día en que comprendí que el verdadero cambio era posible, que una persona podía cambiarlo todo simplemente diciendo la verdad. Esa noche, Amara cenó en la terraza del Burj Al Arab, con vistas al océano. Margaret Chen estaba con ella. El Sheikh estaba con ella. Hassan estaba con ella. Personas de su equipo estaban con ella. Y en ese momento, bajo el cielo estrellado de Dubái, ella se dio cuenta de algo. Había logrado exactamente lo que su padre le había pedido que hiciera. Había recordado quién era, no en momentos de gloria, sino todos los días, en sus decisiones pequeñas, en sus acciones cotidianas, en su compromiso incesante con la verdad. ¿En qué estás pensando?, preguntó Margaret. En que la vida es extraña, respondió Amara. Hace 15 años, yo estaba sirviendo champaña a estas mismas personas en esta misma habitación, y ahora estoy aquí como su igual. O incluso, si soy honesta, estoy aquí como la persona que decidió qué significaba la igualdad en primer lugar. ¿Esto te satisface?, preguntó el Sheikh. Amara reflexionó sobre la pregunta. Palabras como esa, la palabra que la directiva le había pedido que nunca usara, porque implicaba cierre, y ella sabía que su trabajo nunca estaría completo. No, respondió honestamente. Pero eso está bien. Lo que me importa es que hay 1.800 estudiantes que no existirían en su forma actual sin lo que sucedió aquí hace 15 años. Hay 32 países que han reformado sus sistemas educativos. Hay cientos de millones de dólares siendo invertidos en educación equitativa porque una persona decidió hablar la verdad. Eso es poder, dijo Margaret suavemente. Es propósito, corrigió Amara. Y el propósito es mejor que el poder. El propósito mantiene viva. A los 60 años, Amara decidió retirarse de su rol como directora del instituto. No estaba lista para retirarse completamente de la vida académica. Simplemente quería espacio para pensar, para escribir, para ser, una vez más, silenciosa. Estableció una residencia de escritores en la casa de su padre en El Cairo. Su padre había muerto hacía 23 años, pero la casa aún estaba allí, intacta. Su biblioteca seguía siendo exactamente como la había dejado. Amara pasaba 6 meses del año allí, escribiendo. El resto del tiempo viajaba a universidades, daba conferencias, pero siempre regresaba al silencio de su padre.
En sus 60 años escribió su obra magistral, un libro de 1200 páginas llamado simplemente La verdad y sus consecuencias, una historia de transformación personal y colectiva. En el libro, ella contó la historia completa, sobre su padre, sobre su propia invisibilidad, sobre el Sheikh, sobre cómo una sola verdad dicha en el momento exacto había desencadenado una reacción en cadena de cambio. Pero lo importante era que no presentó la historia como inspiradora. La presentó como ordinaria, porque eso es lo que era. Era una historia ordinaria sobre una persona ordinaria que hizo algo ordinario. Simplemente vivir de acuerdo con sus valores. El libro se convirtió en el texto fundamental en cursos de ética, liderazgo y cambio social en universidades de todo el mundo. A los 62 años, Amara recibió una carta. Venía de un país remoto en África. Era de una joven de 19 años. La joven escribía: Estimada doctora El Sayed, descubrí su libro en una biblioteca local. Soy huérfana, soy pobre, soy ignorada por la mayoría. Pero después de leer su historia, comprendí que mi invisibilidad no define mi valor. He decidido buscar educación. He decidido vivir con integridad. No porque espere ganar un premio Nobel, sino porque comprendo ahora que la verdadera revolución sucede en el silencio. Gracias por mostrarme que es posible. Amara respondió a esa carta personalmente y luego hizo lo que siempre había hecho. Proporcionó una beca. Conectó a esa joven con mentores. La incluyó en la red de la fundación, porque ese era el ciclo, era lo que su padre le había enseñado, que el cambio real nunca viene de una persona ganando. Viene de una persona compartiendo su luz con otro y otro y otro, hasta que todo el mundo está iluminado. A los 65 años, Amara recibió otra invitación. Regresa al Burj Al Arab, pero esta vez no para un evento, para una ceremonia especial. Cuando llegó, descubrió que el salón de banquetes había sido renovado, pero en la pared principal había una placa de bronce. Decía simplemente: en honor a Amara El Sayed y a su padre Khalil El Sayed, quienes demostraron que la verdadera dignidad nunca viene de la posición, sino de la integridad. Aquí, en este lugar, el 15 de octubre de 2009, la verdad fue dicha y el mundo cambió. Cuando Amara vio la placa, lloró, no de tristeza, de reconocimiento, de que su historia, que había comenzado en silencio, en invisibilidad, en humillación, había sido finalmente vista. Hassan estaba allí también. Estaba muy anciano ahora, casi 80 años, pero sus ojos brillaban con la misma calidez que ella recordaba. Lo hicimos, susurró Hassan, tomando su mano, y Amara apretó su mano en respuesta, porque sí, lo habían hecho. No solo ella, no solo el sheik, sino todos aquellos que habían elegido cada día vivir con integridad, vivir en silencio, vivir de una manera que demostraba que el verdadero poder nunca grita, nunca demanda reconocimiento, nunca necesita validación. El verdadero poder simplemente es, y su presencia cambia todo. A los 70 años, Amara finalmente escribió su segundo libro. No fue una historia de más gloria, fue el opuesto. Fue una historia de muerte, de cierre, de paz. El libro se llamaba El Cuaderno, una historia de cómo un padre y una hija se encontraron a través de las páginas. En él, ella compartió, página por página, el cuaderno de su padre, sus notas, sus reflexiones, sus palabras de sabiduría que ella había preservado durante 56 años. Pero también compartió sus propias respuestas, las anotaciones que había hecho en los márgenes a lo largo de su vida. Cómo cada lección de su padre se había convertido en acción, cómo cada verdad se había transformado en cambio. El libro terminaba con esta reflexión: mi padre me enseñó que la verdadera nobleza no viene de lo que logras,
sino de cómo lo logras. Que la dignidad no viene de ser visto, sino de verte a ti mismo con claridad absoluta. Que el cambio real no viene de la revolución ruidosa, sino de la transformación silenciosa. He vivido 60 años basándome en estas enseñanzas, y puedo decir honestamente que no cambiaría nada. No cambiaría la noche en que fui invisible, no cambiaría la humillación en el hotel, no cambiaría ninguno de los momentos que parecían estar quebrando mi espíritu, porque ahora comprendo. No eran esos momentos los que estaban quebrándome, eran esos momentos los que me estaban moldeando. Estaban moldeándome en alguien que podría finalmente ser útil. Mi padre murió creyendo que su vida había sido un fracaso. Pasó 30 años en la cárcel injustamente. Fue exonerado, pero rechazado por su comunidad. Murió de un corazón roto, sin dinero, sin estatus, sin visibilidad. Pero a través de mí, su vida se convirtió en millones. Su filosofía ahora educa a cientos de miles de estudiantes. Su nombre está en universidades. Su cuaderno está preservado en museos. No porque fue famoso, sino porque fue verdadero. Y eso al final es lo único que importa. No es el reconocimiento, no es la gloria, no es la validación de otros. Es la simple verdad de que una persona vivió de una manera que honró su propia alma. Y eso fue suficiente para cambiar el mundo. Cuando el libro fue publicado, algo extraordinario sucedió. No fue porque fuera mejor que sus otros libros. Fue porque finalmente, después de 60 años, Amara se había permitido ser completamente vulnerable. Se había permitido mostrar no solo sus victorias, sino también su dolor. Y el mundo respondió. El libro se convirtió en el más vendido de su carrera, traducido a 42 idiomas, leído por millones, enseñado en universidades como la historia fundamental de transformación personal. Pero lo más importante fue que generó un movimiento. Las personas comenzaron a buscar sus propias historias silenciosas. Comenzaron a escribir sus propios cuadernos. Comenzaron a honrar a los hombres y mujeres ordinarios en sus vidas que habían vivido con integridad. La Fundación Khalil creció exponencialmente, no porque Amara la promoviera activamente, sino porque las personas simplemente querían ser parte de lo que representaba. Querían ser parte de una cadena de compasión que se remontaba a un profesor que había sido injustamente encarcelado hace 50 años. A los 75 años, Amara aceptó finalmente un último proyecto. La UNESCO quería que creara un archivo global de historias de transformación silenciosa. Un lugar donde las personas pudieran compartir cómo habían sido moldeadas por momentos difíciles, cómo habían encontrado propósito en el dolor. Amara trabajó en este proyecto durante 3 años. Entrevistó a personas de 120 países. Coleccionó historias, las preservó, las digitalizó. Y en el evento de lanzamiento en las Naciones Unidas, ella hizo una declaración final. Hemos sido entrenados a creer que la victoria es ruidosa, que el cambio es dramático, que el éxito debe ser visible. Pero la verdad es diferente. La verdadera victoria es callada. El verdadero cambio es invisible. El verdadero éxito es simplemente vivir de una manera que cuando mueras, las personas digan, eso hizo una diferencia. Este archivo que estamos lanzando hoy es para las personas invisibles, para las personas que fueron pasadas por alto, para las personas que sirvieron, que enseñaron, que sanaron, que amaron sin ser reconocidas. Sus historias importan, sus vidas importan. Y cuando finalmente las contamos, cuando finalmente las preservamos, descubrimos que no fueron vidas pequeñas, fueron vidas extraordinarias vividas en el silencio. Mi padre fue una de esas personas, y yo fui afortunada de ser su hija, de aprender de él, de continuar su trabajo,
Así que, si estás viendo esto, si eres alguien que ha vivido con integridad en la sombra, quiero decirte, tu vida no ha sido un accidente, no ha sido un error. Fue propósito, fue preparación, fue exactamente lo que el mundo necesitaba de ti. Y cuando tu tiempo llegue, cuando finalmente descanses, quiero que sepas que tu trabajo fue visto, fue sentido, fue transformador, incluso en el silencio, especialmente en el silencio. Cuando Amara terminó de hablar, el mundo se quedó silencioso. No hubo aplauso inmediato, solo silencio. Un silencio que parecía honrar todo lo que ella había dicho. Y en ese silencio, en ese hermoso, profundo, significativo silencio, finalmente, completamente, Amara descansó. No físicamente, pero espiritualmente. Ella sabía que su trabajo estaba completo, no porque lo hubiera logrado todo, sino porque había vivido de la manera que su padre le había enseñado. Con verdad, con integridad, con dignidad, y en el silencio, eso fue suficiente. ¿Viste la historia de ese niño humilde que traduce idiomas por monedas y un millonario arrogante le dejó caer $1 en la mesa como burla? Lo que pasó después te hará creer nuevamente en la dignidad. Un video que está quebrando corazones en todo el mundo. Si te tocó la historia de Amara, esto te va a obsesionar. Suscríbete ahora y no te pierdas cómo un niño invisible cambió para siempre la perspectiva de un hombre que creía que el dinero lo compraba todo. El verdadero poder nunca habla en voz alta, pero cuando lo hace, el mundo se detiene.